Decidí subir a la limusina VIP en el funeral de mi padre. En la puerta el chofer me bloqueó el paso. Cuando le dije que yo era el único heredero, se rió y dijo: «Señor, el heredero ya está adentro. Ahí está, destapando champán con la viuda». Señaló al amante de mi esposa, así que decidí seguirle el juego. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Nunca pensé que el funeral de mi padre se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. A mis 57 años, creí haber experimentado cada traición posible que la vida podía ofrecer. Estaba equivocado. La limusina negra brillaba en el estacionamiento del cementerio, con las ventanas tan oscuras que reflejaban el cielo gris de octubre como espejos. Mi padre, Haroldo, había solicitado específicamente el servicio VIP para los miembros de la familia, y caminé hacia allí con la poca dignidad que me quedaba después de 3 días de velorio, condolencias y la asfixiante presencia de mi esposa, Isabela. El chofer se interpuso en mi camino, levantando su mano con guante blanco como un policía de tránsito. Era joven, de unos 30 años, con ese aspecto pulcro que delataba el costoso entrenamiento de una funeraria de lujo. «Este vehículo está reservado únicamente para la familia directa». Me detuve, parpadeando confundido. La llovizna de la mañana había comenzado a filtrarse a través de mi abrigo de lana negro, y podía sentir cómo la humedad se me calaba hasta los huesos. Yo soy familia directa. Soy Ricardo Colmenares. Haroldo Colmenares era mi padre. Las cejas del chofer se elevaron ligeramente, y entonces ocurrió algo espantoso. Sonrió, no con la sonrisa ensayada y compasiva que había visto toda la semana, sino con algo genuino y divertido. «Señor, lo lamento, pero el heredero ya está adentro», señaló hacia la limusina con un ademán teatral que me revolvió el estómago. Ahí está, celebrando con la viuda. A través del cristal ahumado, alcancé a distinguir figuras moviéndose en el interior. Se escuchó el eco amortiguado de unas risas, seguido de lo que sonaba claramente como el chocar de copas de champán. Se me secó la garganta cuando el chofer se inclinó más hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirativo. «Ese caballero de allá adentro nos dijo que lo heredó todo. Dijo que el viejo finalmente había entrado en razón sobre quién merecía realmente la fortuna familiar». Los ojos del chofer mostraban una mezcla de lástima y diversión. «Es bienvenido a esperar afuera. Por supuesto, estoy seguro de que le permitirán ir en uno de los autos comunes». El mundo se tambaleó por un instante. 27 años de matrimonio, 57 años como el único hijo de Haroldo Colmenares, y un extraño me prohibía la entrada a la limusina fúnebre de mi propio padre porque creía que otro era el heredero legítimo. Me obligué a mirar de nuevo a través de las ventanillas oscurecidas. Esta vez pude ver con mayor claridad. Isabela, mi esposa desde hace 27 años, estaba acurrucada contra un hombre al que reconocí de inmediato. Marcos Vega, su instructor de tenis. Sí, el mismo Marcos Vega que le había estado dando clases privadas cada martes y jueves durante los últimos 6 años. El mismo Marcos Vega que Isabela juraba que era solo un amigo cada vez que yo cuestionaba sus mensajes de texto, cada vez más frecuentes. But no eran solo Isabela y Marcos quienes celebraban dentro de la limusina fúnebre de mi padre. A través del cristal, alcancé a ver a la madre de Isabela, Elena. Su cabello plateado, perfectamente peinado, captaba la tenue luz interior mientras levantaba lo que parecía ser una copa de champán de cristal. A su lado estaba sentado Santiago, el hermano menor de Isabela, el mismo que se había pasado la última década haciendo comentarios sarcásticos sobre mis modestos ingresos y mi falta de ambición. Estaban brindando, realmente brindando en el funeral de mi padre, en la limusina destinada a los familiares en duelo. «El heredero», repetí lentamente, saboreando la amarga ironía de las palabras. «Y están celebrando». «Bueno, señor», dijo el chofer, con un tono ahora abiertamente condescendiente. «Me imagino que ha sido una transición difícil. Perder a un padre es duro, pero obtener seguridad financiera sin duda puede aliviar la carga». Miró de reojo hacia la limusina, de donde brotó otra ronda de risas apagadas. «Parece que están sobrellevando el duelo bastante bien». Sentí que algo crujía dentro de mi pecho, no que se rompía. Ya había sentido cosas romperse antes. Esto era diferente. Era el sonido de algo que había estado colgando de un hilo y que finalmente se soltaba. Durante 6 años ignoré las señales. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche que Isabela aseguraba que eran de su club de lectura.
la ropa nueva y costosa que aparecía en su armario, a pesar de nuestro modesto presupuesto, la forma en que se estremecía cuando la tocaba, como si mis manos le resultaran desagradables. Las cenas familiares en las que Elena hacía comentarios mordaces sobre los hombres que no podían mantener adecuadamente a sus esposas. Me había dicho a mí mismo que era mi imaginación, pero que el dolor por el deterioro de la salud de mi padre me estaba volviendo paranoico, que 27 años de matrimonio significaban algo, aunque ese algo se hubiera vuelto frío y frágil con el tiempo. But al estar allí parado en el estacionamiento del cementerio, viendo a mi esposa celebrar con su amante mientras mi padre yacía en su ataúd a 50 metros de distancia, comprendí con perfecta claridad que había estado viviendo una mentira. No solo sobre la fidelidad de Isabela, sino sobre todo, sobre mi lugar en su vida, sobre la tolerancia de su familia hacia mí, sobre el futuro que creía que estábamos construyendo juntos. El chofer seguía hablando de opciones de transporte alternativas y de la importancia de la armonía familiar en momentos difíciles. Asentí con la cabeza de manera ausente, con los ojos fijos en la limusina, donde Isabela acababa de echar la cabeza hacia atrás, riendo por algo que Marcos le había susurrado al oído. 27 años. Más de la mitad de mi vida al lado de una mujer que ahora celebraba la muerte de mi padre como si fuera su fiesta de cumpleaños. ¿Sabe qué? Dije finalmente, con una voz sorprendentemente firme. Está perfectamente bien. Buscaré otra forma de llegar al cementerio. El chofer pareció aliviado. Estoy seguro de que es lo mejor, señor. Estas situaciones familiares pueden ser muy complicadas. Asentí, metiendo la mano en el bolsillo de mi abrigo para sacar el teléfono. Mis dedos rozaron algo inesperado, un sobregrueso que no recordaba haber puesto allí. Por un momento vacilé. ¿Cuándo había llegado eso ahí? Pero antes de que pudiera investigar más, la puerta de la limusina se abrió con un suave siseo electrónico. Isabela salió primero, su vestido negro de diseñador, ceñido a su figura de una manera que probablemente costaba más que mi salario mensual. A sus 52 años, seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer que había acaparado las miradas en nuestra boda hacía tantos años. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado elegante y brillante, y su maquillaje estaba impecable a pesar de la hora temprana. Marcos apareció detrás de ella, y su mano buscó de inmediato la curva de su espalda en un gesto tan natural y ensayado que resultaba obvio que llevaban haciendo esto mucho más de 6 años. Era más joven que nosotros dos, probablemente de poco más de 40 años, con ese tipo de físico atlético que dan los años de instrucción profesional de tenis y la confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Oh, Ricard, dijo Isabela, con ese tono de voz que yo había aprendido a odiar, el que sugería una sorpresa teñida de decepción. ¿Qué haces aquí afuera? ¿No deberías estar en uno de los autos familiares? Elena apareció en la puerta de la limusina, escudriñándome con sus ojos azul claro, con la misma expresión que usaría para examinar algo desagradable en la suela de su zapato. ¿De verdad, Ricardo? Este no es momento para montar una escena. Tu padre merece dignidad en su funeral, ¿no crees? Santiago salió al último, acomodándose su costoso traje, mientras me miraba de arriba abajo. Los autos para la familia lejana están por allá, dijo, señalando hacia una fila de modestos sedanes negros. Estoy seguro de que tendrán espacio para ti. Familia lejana. Yo era familia lejana en el funeral de mi propio padre. La lluvia caía con más fuerza ahora, y podía sentir cómo empapaba mi abrigo, enfriándome la piel. Pero algo más ocurrió también. Algo que se había estado acumulando durante años finalmente. Miré a Isabela, la miré de verdad, y vi en sus ojos algo que me había estado perdiendo. No culpa, no vergüenza, ni siquiera lástima. Había anticipación allí, emoción. Estaba esperando que yo me quebrara, que suplicara, que armara un escándalo que justificara cualquier historia que ya tuviera preparada sobre mi inestabilidad emocional y mi falta de aptitud como esposo. En lugar de eso, sonreí. Me sorprendió tanto a mí como a ella. Tienen toda la razón, dije en voz baja. Esto se trata de la dignidad y el respeto a la memoria de mi padre. Isabela parpadeó, claramente desconcertada por mi respuesta tan serena. La mano de Marcos se apretó de forma protectora sobre su espalda, como si pensara que yo pudiera abalanzarme sobre él de repente. Me alegra que lo entiendas, dijo Elena, aunque sonaba decepcionada.
La unión familiar es muy importante en momentos como estos. Asentí lentamente, paseando la mirada de Isabela a Marcos, luego a Elena y a Santiago. Cada rostro mostraba la misma mezcla de autosuficiencia y expectativa. Todos esperaban algo, que me desmoronara, que enfureciera, que les diera el final dramático para cualquier narrativa que hubieran construido sobre mi lugar en su nuevo mundo de riqueza. Mientras permanecía allí bajo la lluvia, sintiendo el peso de ese misterioso sobre en mi bolsillo, algo cambió en mi interior. Esa parte de mí que había pasado años intentando ganarse su respeto, tratando de demostrar que era digno del amor de Isabela, disculpándose por no ser el hombre que ellos creían que ella merecía. Sí, esa parte simplemente había desaparecido. En su lugar había algo más frío, más paciente, algo que entendía la diferencia entre perder y elegir no jugar. Los veré en el servicio, dije finalmente, con un tono en mi voz que hizo que Isabela entrecerrara los ojos ligeramente. Mientras me alejaba hacia el modesto sedán que me llevaría al sepulcro de mi padre, escuché a Marcos decir a los demás. Pero por primera vez en años, su risa no dolió. No importaba. Lo que importaba era el sobre en mi bolsillo y la creciente certeza de que este funeral no iba a terminar como ellos esperaban. El juego apenas comenzaba, y no tenían idea de que ya estaban perdiendo. El sobre se sentía más pesado en mi bolsillo, mientras me sentaba en la parte trasera del modesto sedán, viendo cómo el cementerio se alejaba detrás de nosotros. Los otros pasajeros, primos lejanos cuyos nombres apenas recordaba, entablaban una conversación cortés sobre la larga vida de mi padre y su pacífica partida. Asentí en los intervalos apropiados, pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo la escena de la limusina con creciente claridad. No era solo la celebración lo que me perturbaba. Era la confianza, la absoluta certeza en sus voces cuando hablaban de la herencia, de que mi padre finalmente había entrado en razón de las finanzas familiares. No estaban adivinando sobre el testamento de mi padre. Sabían algo. De regreso en mi casa, finalmente tuve un momento para examinar el sobre adecuadamente. Era de color crema, de papel grueso, con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi padre en el frente. En el interior, encontré una sola llave unida a un pequeño trozo de papel con una dirección que no reconocí. Y debajo de eso, una breve nota. Ricardo, si estás leyendo esto, es porque ya han empezado a mentir. La caja de seguridad te lo dirá todo. No confíes en nadie más. Papá, la caja de seguridad estaba en un banco del que nunca había oído hablar, ubicado en una zona de la ciudad que rara vez visitaba. El anciano empleado que me atendió parecía estar esperando mi llegada, lo cual me pareció extraño hasta que me di cuenta de que mi padre debía de haber hecho los arreglos con anticipación. Lo que encontré dentro lo cambió todo. Había documentos que se remontaban a 3 años atrás, informes de investigadores privados, fotografías, estados de cuenta bancarios y, lo más condenatorio de todo, correos electrónicos entre Isabela y su familia que me helaron la sangre. Pero fue la carta que estaba encima, dirigida a mí con la letra de mi padre, lo que me hizo comprender la magnitud total de lo que había estado ocurriendo en mi propio hogar. Ricardo, comenzaba la carta, para cuando leas esto, yo ya habré partido, y ellos habrán hecho su jugada. He sabido del romance de Isabela desde hace 3 años. He sabido de los planes de su familia casi por el mismo tiempo. Lo que no sabes es qué tan profunda es esta traición, ni con qué cuidado han estado planeando tu destrucción. Tuve que leer esa frase 3 veces antes de que calara por completo. 3 años. Mi padre había estado observando cómo mi esposa me traicionaba sistemáticamente durante 3 años, y no había dicho nada. Al principio, sentí una oleada de ira. ¿Por qué no me había advertido? Pero a medida que continuaba leyendo, empecé a comprender. Quise decírtelo de inmediato, continuaba la carta, pero me di cuenta de que eso no te protegería de lo que realmente estaban planeando. Isabela no solo tiene un amante, hijo, ha estado trabajando con su familia para posicionarse como tu tutora, para hacer que te declaren incompetente cuando llegue el momento de heredar mis bienes. Han estado construyendo un caso para demostrar que eres inestable emocionalmente, irresponsable en lo financiero e incapaz de administrar activos importantes. Me temblaban las manos mientras pasaba la página. Esto no era solo adulterio. Esto era una conspiración a largo plazo diseñada para robar mi herencia, destruyendo mi reputación y mi salud mental.
Los informes de los investigadores privados te mostrarán el alcance de su planificación. Isabela te ha estado aislando sistemáticamente de tus amigos y familiares lejanos. Ha estado documentando cada momento de frustración que has mostrado, cada vez que alzaste la voz, cada señal de estrés, y presentándolos a un psiquiatra como evidencia de una enfermedad mental. Su hermano Santiago ha estado trabajando con un abogado para preparar los documentos de la tutela. Hice memoria sobre los últimos 3 años, recordando incidentes que en su momento me parecieron simples fricciones matrimoniales normales. La insistencia de Isabela en que dejara de jugar póker con mis amigos de la universidad porque era un comportamiento adictivo. Dicenza, su sugerencia de que viera a un terapeuta para el control de la ira después de que alcé la voz durante una discusión sobre sus gastos. La forma en que comenzó a grabar nuestras conversaciones en su teléfono, afirmando que era para ayudarnos a comunicarnos mejor. Cada recuerdo adquirió una dimensión nueva y siniestra. No había estado intentando salvar nuestro matrimonio. Había estado construyendo un caso legal en mi contra. Las fotografías eran peores que los informes escritos. Había fotos de Isabela y Marcos juntos que se remontaban a 4 años atrás, no a los 6 meses que yo sospechaba. Fotos de ellos buscando casas en vecindarios lujosos. Fotos de Isabela almorzando con abogados, firmando documentos que yo jamás había visto. But, los estados de cuenta bancarios fueron los que me revolvieron el estómago. De verdad. Durante los últimos 2 años, Isabela había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta. Cantidades pequeñas, nunca lo suficiente para llamar mi atención, pero que sumaban casi $15,000. El dinero que yo asumía que iba para los gastos del hogar o las actividades de su club de lectura, en realidad había estado financiado su vida secreta con Marcos. Había recibos de habitaciones de hotel, cenas costosas y compras que coincidían con los días en que me decía que iba a visitar a su amiga enferma en el pueblo vecino. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo ni siquiera sabía que existían, todas a mi nombre, que mostraban compras de joyería y lencería que nunca la vi usar. Estaba sentado en la silla favorita de mi padre, rodeado de pruebas de la traición de mi esposa, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. ¿Ricardo Colmenares? La voz era profesional y cortante. Habla Margarita Chen, de Patterson, Chen y Asociados. Yo era la abogada de su padre. Creo que debemos reunirnos de inmediato. La oficina de abogados estaba ubicada en el distrito financiero, en una de esas torres de cristal que me hacían sentir mal vestido, incluso cuando llevaba mi mejor traje. Margarita Chen era una mujer de unos 50 años, con cabello negro, veteado de plata y unos ojos que parecían verlo todo. Me estrechó la mano con firmeza y me hizo un ademán para que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de roble. Primero, dijo sin rodeos, permítame expresarle mis condolencias por su pérdida. Su padre era un hombre notable y un planificador muy meticuloso. Abrió una carpeta de expedientes gruesa y extrajo un documento que reconocí como un testamento. Segundo, debo informarle que lo sucedido hoy en el funeral se basó en información fraudulenta. Se me encogió el estómago. ¿A qué se refiere? Su padre sospechaba que su esposa y la familia de ella podrían intentar interferir en la planificación de su herencia. Hace unos 6 meses, me pidió que creara 2 versiones de su testamento. Una era un señuelo diseñado para parecer oficial, pero con información falsa sobre sus activos y beneficiarios. El otro es el documento real, del cual solo usted y yo tenemos conocimiento. Deslizó el testamento señuelo sobre el escritorio. Lo leí rápidamente, sintiendo que el corazón se me hundía con cada línea. Según esta versión, mi padre le dejaba todo a Isabela, con una nota que declaraba que había perdido la confianza en la capacidad de Ricardo para administrar los bienes familiares de manera responsable. Había incluso un párrafo sobre mis recientes problemas de estabilidad emocional y juicio financiero. Esta es la versión que Isabela obtuvo de alguna manera, continuó Margarita, probablemente mediante un robo, aunque todavía no podemos probarlo. Ella ha estado mostrándolo a la gente durante la última semana, afirmando que es el testamento oficial, pero no es real. Absolutamente no. Margarita sacó otro documento. Este llevaba sellos oficiales y firmas notariales. Este es el testamento real de su padre, otorgado hace solo 3 meses. Usted, Ricardo, es el único beneficiario de todo su patrimonio.
que incluye no solo su casa y sus ahorros, sino varias propiedades e inversiones que Isabela ni siquiera sabe que existen. Me quedé mirando el documento, leyendo mi nombre una y otra vez. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $12.400.000 en activos totales. La cifra me golpeó como un impacto físico. $12 millones. Mi padre, el hombre que había vivido modestamente en la misma casa durante 30 años, que conducía un auto con 10 años de antigüedad y recortaba cupones del periódico dominical, poseía una fortuna de 12 millones. Pero hay más que debes saber, dijo Margarita, con una expresión cada vez más sombría. Su padre no solo sospechaba que Isabela le estaba siendo infiel, y descubrió que ella y su familia planeaban hacerlo declarar mentalmente incompetente para poder controlar su herencia mediante un acuerdo de tutela. Me entregó otra carpeta. Esta contenía evaluaciones psiquiátricas en las que yo nunca había aceptado participar. Evaluaciones basadas en observaciones proporcionadas por Isabela y su familia, retratándome como un hombre que sufría de depresión, ansiedad y delirios financieros. Iban a esperar hasta después del funeral, explicó Margarita. Una vez que Isabela estuviera supuestamente en control del dinero de su padre, planeaban recluirlo para una evaluación psiquiátrica utilizando estos informes fabricados y el testimonio de Isabela sobre el deterioro de su estado mental. Probablemente habrían tenido éxito en lograr que un tutor designado por el tribunal tomara el control de sus asuntos. Pensé en el comportamiento de Isabela durante los últimos meses. Las conversaciones llenas de preocupación sobre mis niveles de estrés, sus sugerencias de que me beneficiaría la ayuda profesional, la forma en que había comenzado a tratarme como a un inválido al que no se le podían confiar decisiones importantes. Ha estado jugando un juego a largo plazo, dije lentamente. Muy largo y muy cuidadosamente planeado, pero su padre fue más inteligente de lo que ellos creían. Margarita sonrió por primera vez desde que entré en su oficina. La pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer al respecto? Me recliné en la silla de cuero. Isabela y su familia creían que habían ganado. Probablemente estaban en mi casa en este momento, revisando los papeles de mi padre, planeando sus siguientes movimientos, celebrando su victoria sobre el esposo débil y emocionalmente inestable que estaba a punto de perderlo todo. No tenían idea de que su plan, tan minuciosamente estructurado, estaba construido sobre una base de mentiras, y que el testamento real, el que importaba, me otorgaba no solo libertad financiera, sino el poder de decidir cómo terminaría esta historia. Miré a Margarita Chen, esta mujer que había ayudado a mi padre a protegerme incluso después de su muerte, y sentí algo que no había experimentado en años. Control. Quiero darles exactamente lo que esperan, dije finalmente. Por ahora. Margarita levantó una ceja. ¿Quiere dejarles creer que han tenido éxito? Quiero que me muestren exactamente. Quiero ver hasta dónde llegarán cuando crean que han ganado. Me puse de pie, guardando el testamento real en el bolsillo de mi chaqueta, junto a la carta de mi padre, y luego quiero ver cómo se derrumba su mundo cuando se den cuenta de que nunca tuvieron ningún poder. Por primera vez en 3 años, yo era el que guardaba el secreto, y a diferencia de mi esposa, yo sabía cómo ser paciente. Cuando entré por la puerta principal de mi casa esa noche, la atmósfera me golpeó como una pared de perfume costoso y una emoción apenas contenida. Isabela estaba en la cocina, con el teléfono pegado al oído, hablando con ese tono animado que reservaba para las buenas noticias. A través de la arcada, pude ver a Elena y a Santiago senderos a la mesa del comedor, con papeles extendidos ante ellos como planes de batalla. Sí, la lectura está programada para mañana a las 10 de la mañana, decía Isabela. No debería haber ningún problema. Ricardo ni siquiera sabe de las otras propiedades, se rió. Un sonido que me habría alegrado el corazón hace 6 meses, pero que ahora me erizaba la piel. Confía en mí, para esta hora la próxima semana, ya tendremos todo resuelto. Se dio cuenta de que yo estaba parado en la entrada y terminó rápidamente su llamada. Ricardo, cariño, ya estás en casa. ¿Cómo te sientes? Hoy fue un día muy difícil para todos nosotros. La preocupación en su voz estaba perfectamente modulada, ensayada. Me pregunté cuánto tiempo llevaría practicando ese tono. La esposa abnegada que se preocupa por el estado mental de su esposo en duelo. Las palabras de Margarita Chen resonaban en mi mente.
Estaban construyendo un caso para mi declaración de incompetencia. Bueno, ahí voy, dije en voz baja, lo cual era cierto de una manera que ella no podía imaginar. ¿Qué es todo esto? Señalé hacia el comedor, donde Elena y Santiago fingían leer tarjetas de condolencias mientras claramente escuchaban con atención cada palabra. Oh, solo estamos tratando de ayudar a organizar las cosas para mañana. La lectura del testamento de tu padre, los arreglos funerarios, todos esos detalles que pueden ser tan abrumadores cuando estás de luto. La mano de Isabela buscó mi brazo. Sus dedos se sentían fríos contra mi piel. ¿Por qué no te sientas? Te ves agotado. Puedo prepararte un té. ¿Té? Llevaba meses insistiéndome con el té, siempre obligándome a terminar la taza, incluso cuando sabía amarga. Pensé en los informes psiquiátricos en la oficina de Margarita Chen, los que documentaban mi supuesta paranoia y ansiedad. ¿Me habría estado drogando? ¿Qué? El pensamiento debería haberme horrorizado, pero, después de todo lo que había descubierto, parecía casi inevitable. Es muy considerado de tu parte, dije. Pero creo que iré arriba a descansar un rato. La sonrisa de Isabela flaqueó por un instante. ¿Estás seguro? De verdad deberíamos discutir algunos asuntos prácticos. Habrá decisiones que tomar, trámites que gestionar. No quiero que te preocupes por nada de eso, pero deberíamos hablar sobre cómo vamos a manejar todo. ¿Cómo íbamos a manejar todo? Como si todavía existiera un nosotros, en algún sentido real. Santiago se aclaró la garganta desde el comedor. Ricardo, ¿por qué no te nos unes? Estamos tratando de entender los asuntos de tu padre. Hay algunas preguntas que podía ver cómo preparaban la trampa. Me querían involucrado solo lo suficiente para firmar cualquier documento que hubieran preparado, pero no lo bastante como para comprender realmente lo que estaba firmando. Necesitaban mi cooperación para que su plan funcionara, lo que significaba que debían mantener la ilusión de que yo seguía siendo parte del proceso de toma de decisiones. Por supuesto, dije, acomodándome en una de las sillas del comedor. Quiero votar en lo que pueda. Elena levantó la vista de una pila de papeles, con sus ojos pálidos estudiando mi rostro con la intensidad de un científico que examina un espécimen. Ricardo querido, que entiendas que solo estamos tratando de ayudar. Administrar una herencia puede ser muy complicado, especialmente cuando hay implicaciones fiscales y requisitos legales. Isabela y Santiago han estado investigando las mejores maneras de manejar todo. Asentí, manteniendo mi expresión neutral mientras internamente me maravillaba de su audacia. Estaban discutiendo mi herencia, dinero que por derecho era mío, como si yo fuera un niño que necesitaba que los adultos tomaran las decisiones por él. Santiago extendió lo que parecían ser documentos legales sobre la mesa. Hemos estado en contacto con una abogada de planificación patrimonial. Dice que hay varios pasos que debemos tomar de inmediato para proteger los activos de impuestos innecesarios y complicaciones legales. Reconocí uno de los documentos de los expedientes de Margarita Chen. Era un formulario de poder notarial que le otorgaría a Isabela el control absoluto sobre mis asuntos financieros. El otro era una directiva médica que le permitiría tomar decisiones sobre mi salud en mi nombre si se consideraba que yo no era capaz de hacerlo por mí mismo. Todo esto parece muy completo, dije con cautela. Pero, ¿no deberíamos esperar hasta después de la lectura oficial del testamento mañana antes de tomar decisiones importantes? Los tres intercambiaron miradas tan rápido que lo habría pasado por alto si no hubiera estado atento a ese tipo de coordinación. Sabían algo sobre la lectura de mañana que creían que yo ignoraba. Bueno, dijo Isabela, con esa voz paciente que la gente usa con los parientes ancianos y confundidos. Lo que pasa es que la abogada de tu padre ya nos dio un panorama preliminar del contenido del testamento. A estas alturas, es solo una formalidad, solo una formalidad. Estaban tan seguros de su documento fraudulento que ya habían dejado de fingir que podría contener sorpresas. Ya veo, dije. ¿Y qué reveló ese panorama preliminar? Elena se estiró sobre la mesa y me dio palmaditas en la mano, con esa amabilidad condescendiente que me hacía apretar la mandíbula. Ricardo, tu padre estaba muy preocupado por tu bienestar en sus últimos meses. Quería asegurarse de que estuvieras bien cuidado, pero también familiarizar que los bienes familiares de manera responsable. Lo que Elena quiere decir, intervino Santiago con su característico descaro, es que tu padre decidió que Isabela debería manejar la herencia.
Sintió que ese sería el arreglo más estable para todos los involucrados. Ahí estaba, la mentira dicha con una confianza tan casual que casi admiré su audacia. De verdad creían que nos habían engañado no solo a mí, sino también a mi padre. Debo admitir que es un poco sorprendente, dije lentamente. Mi papá y yo hablábamos de asuntos financieros con bastante regularidad. Nunca mencionó tener dudas sobre mi juicio. La mano de Isabela se apretó de manera casi imperceptible en mi brazo. Cariño, ya sabes cómo era tu padre. Nunca quiso herir tus sentimientos, pero estuvo observando lo estresado que has estado últimamente, lo abrumado que te pones, incluso con decisiones sencillas. Le preocupaba lo que podría pasar si de repente tuvieras que manejar una gran herencia por tu cuenta. Estresado, abrumado, incapaz de manejar decisiones sencillas. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que habían estado construyendo alrededor de mi cordura durante meses. Me pregunté si habrían practicado esta conversación, ensayando exactamente cómo presentar las supuestas preocupaciones de mi padre de la manera más dañina posible. Tiene sentido, supongo, dije, inyectando un tono de resignación derrotada en mi voz. Si mi papá sentía que Isabela era la más adecuada para manejar las cosas, entonces estoy seguro de que tenía buenas razones. El alivio en la habitación se volvió palpable. Elena incluso sonrió. Fue la primera expresión genuina de felicidad que le vi en todo el día. Santiago se reclinó en su silla, relajando su postura como si le hubieran quitado un gran peso de encima, pero fue la reacción de Isabela la que más me interesó. En lugar de parecer aliviada, se veía casi decepcionada. Se había preparado para una discusión, para la resistencia, para el tipo de colapso emocional que validaría sus afirmaciones sobre mi inestabilidad, sobre mi aceptación silenciosa. La había despojado de la confrontación dramática que tanto había estado anticipando. Me alegra que lo entiendas, dijo con cuidado. Sé que es mucho que procesar. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Te noto diferente esta noche. Diferente porque no me estaba desmoronando. No estaba enfurecido contra la injusticia. No les estaba proporcionando las pruebas de inestabilidad mental que necesitaban para justificar sus siguientes pasos. Creo que solo estoy cansado, dije. Ha sido un día muy emotivo. Quizás sí acepte ese té después de todo. El rostro de Isabela se iluminó con algo que podría haber parecido placer genuino si yo no supiera la verdad. Por supuesto, cariño, pondré el agua a calentar ahora mismo. Mientras ella se ocupaba en la cocina, Elena y Santiago comenzaron a organizar sus papeles con la satisfacción eficiente de aquellos cuyo cuidadoso plan finalmente había dado frutos. Pensaban que la parte difícil había terminado. Creían que yo había aceptado mi papel como el esposo débil e incompetente que, agradecido, permitiría que su esposa administrara sus asuntos mientras él se hundía en el letargo medicado que le tenían preparado. Isabela regresó con la taza de té humeante que olía a manzanilla y a algo más que no logré identificar. Algo que hacía que mis sospechas de que me estaba drogando parecieran menos paranoicas y más como una precaución razonable. Bébelo mientras esté caliente, insistió, acomodándose de nuevo en su silla con una sonrisa satisfecha. Te ayudará a relajarte. Me llevé la taza a los labios, aspirando el vapor, y luego la dejé de nuevo en la mesa sin beber. En realidad, creo que estoy más cansado de lo que pensaba. Estaría bien si continuamos esta conversación mañana. Después de la lectura del testamento, otro destello de decepción cruzó el rostro de Isabela, pero asintió con la cabeza. Por supuesto, necesitas descansar. Mañana será otro día difícil. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, pude escuchar que reanudaban su conversación en voz baja. Probablemente estaban discutiendo sus tiempos, asegurándose de que todos sus documentos. No tenían idea de que mañana sería el día en que su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzaría a desmoronarse. En la privacidad de mi habitación, saqué mi teléfono y llamé a Margarita Chen. Habla Ricardo, dije cuando respondió. He visto suficiente. Quiero saber exactamente qué pasará cuando revelemos el testamento real mañana. ¿Estás seguro?, preguntó Margarita. Una vez que hagamos esto, no habrá marcha atrás. Sabrán que ha estado al tanto de su plan. Pensé en Isabela abajo, probablemente deshaciéndose del té drogado que yo no me había tomado. Pensé en Elena y Santiago repartiéndose activos que nunca les habían pertenecido.
Pensé en Marcos, quien sin duda estaba esperando en algún lugar cercano noticias de su futuro financiero. Estoy seguro, dije, pero quiero hacer esto bien. Quiero que entiendan exactamente lo mucho que han perdido. La voz de Margarita transmitió una nota de satisfacción profesional. Entonces permítame decirle lo que tengo en mente. Mientras me detallaba su plan, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación. No ese pavor enfermizo que se había convertido en mi compañero constante, sino una emoción genuina por el futuro. Mañana, Isabela y su familia descubrirían lo que se sentía ser los que no pertenecían allí. Mañana, aprenderían que mi padre había sido mucho más inteligente de lo que jamás imaginaron. Y mañana, finalmente dejaría de fingir ser el hombre que creían que era y comenzaría a convertirme en el hombre que estaba destinado a ser. La única pregunta que quedaba era con qué dignidad manejarían la pérdida de todo lo que creían haber ganado. Algo me decía que la dignidad no iba a formar parte de su reacción. La lectura del testamento estaba programada para las 10 de la mañana del jueves. Isabela había estado despierta desde las 5, moviéndose por la casa con la energía inquieta de quien intenta contener una enorme emoción. Se probó 3 atuendos diferentes antes de decidirse por un vestido negro, conservador, que lograba el tono justo entre el luto y la competencia profesional. El disfraz perfecto para una nueva viuda a punto de heredar una fortuna. Observé sus preparativos desde la cama, fingiendo estar medio dormido mientras ellas se maquillaba con inusual esmero. Se estaba preparando para la actuación más importante de su vida, y quería lucir el papel de la esposa responsable y atenta que aceptaría a regañadientes la carga de administrar el patrimonio de su difunto suegro. ¿Estás nerviosa?, pregunté, dejando que mi voz reflejara la dosis justa de incertidumbre ansiosa. Isabela se detuvo frente al espejo, buscando mis ojos en el reflejo. Un poco, admitió. Es una responsabilidad muy grande. Solo quiero asegurarme de manejar todo adecuadamente, tal como a tu padre le hubiera gustado. Tal como a mi padre le hubiera gustado. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Mi padre se había pasado los últimos 3 años de su vida documentando su traición y conspirando para protegerme de su manipulación. Pero Isabela creía que había sido tan inteligente, tan convincente, que realmente había engañado al viejo para que desheredara a su propio hijo en favor de ella. Estoy seguro de que lo harás bien, dije. Siempre has sido mejor que yo para lidiar con asuntos financieros complicados. Eso era muy cierto, aunque no en la forma en que ella pensaba. Isabela, de hecho, había demostrado ser excepcionalmente hábil en la manipulación financiera. Había estado robando de nuestra cuenta conjunta durante 2 años mientras planeaba quedarse con una herencia valorada en $12.400.000. Elena y Santiago llegaron puntuales a las 9:30, ambos vestidos con sus trajes de luto más costosos. Trajeron a Marcos con ellos, aunque intentaron que su presencia pareciera casual. Lo presentaron como un amigo de la familia, que ha sido un gran apoyo en este momento tan difícil, pero la forma en que los ojos de Isabela se iluminaron al verlo hacía que su relación fuera obvia para cualquiera que prestara atención a algo que, supuestamente, Ricardo, dijo Elena, acomodándose en el sofá de la sala con el aire de quien reclama un territorio. Espero que hayas dormido bien. Hoy va a ser un día muy difícil en lo emocional. Santiago asintió con gravedad. Estos procedimientos legales, formales pueden ser abrumadores, especialmente cuando todavía estás procesando tu dolor. Si necesitas salir un momento o tomar un descanso en cualquier punto, no lo dudes. Estaban preparando el terreno para mi esperado colapso emocional. Querían testigos que me vieran alterado, confundido, incapaz de manejar el estrés de enterarme de que mi padre supuestamente había perdido la fe en mí. Sería la evidencia perfecta para su caso de incompetencia. Se los agradezco, dije. Debo admitir que me siento bastante ansioso por todo esto. Isabela se acercó de inmediato para sentarse a mi lado, buscando mi mano en lo que parecía ser un gesto de consuelo. No te preocupes, cariño. Pase lo que pase hoy, saldremos adelante juntos. Yo me encargaré de todo. Marcos, que había estado de pie cerca de la ventana, fingiendo admirar la vista, se dio la vuelta para dedicarme una sonrisa que lograba ser compasiva y condescendiente a la vez. Tu esposa es una mujer increíble, Ricardo. Tienes suerte de tener a alguien tan capaz velando por tus intereses. Suerte de tener a alguien velando por mis intereses.
El hombre que se había estado acostando con mi esposa durante los últimos 4 años me decía lo afortunado que era de contar con su protección. La pura audacia de aquello era casi impresionante. Llegamos al edificio de oficinas de Margarita Chen 15 minutos antes. La sala de espera estaba decorada en tonos neutros y relajantes, con música clásica sonando suavemente de fondo. Isabela se sentó a mi lado, con la pierna temblando ligeramente por una energía nerviosa que intentaba ocultar. Elena y Santiago nos flanqueaban como guardaespaldas, mientras Marcos se colocaba cerca del mostrador de recepción, como si fuera un cliente más esperando su propia cita. A las 10 en punto, la secretaria de Margarita nos llamó por nuestros nombres. Entramos en fila a la sala de conferencias, donde Margarita estaba sentada detrás de una mesa de caoba pulida, con varias carpetas gruesas dispuestas ante ella. Llevaba un traje azul oscuro que la hacía lucir impecable como la abogada exitosa que era, y su expresión era profesionalmente neutral. Gracias a todos por venir, comenzó Margarita. Antes de proceder con la lectura del testamento de Haroldo Colmenares, debo abordar algunas circunstancias inusuales que han llegado a mi conocimiento. Isabela se tensó un poco, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué clase de circunstancias? Parece ser, dijo Margarita con cautela, que ha habido cierta confusión sobre el contenido del testamento del señor Colmenares. Se me ha informado que algunas partes podrían haber estado actuando bajo suposiciones falsas sobre la disposición de sus bienes. Elena se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos pálidos. No estoy segura de entender a qué se refiere. Se nos dijo que Isabela heredaría la mayor parte de los bienes. ¿Puedo preguntar quién les dijo eso? La voz de Margarita era cortante, profesional. Hubo un momento de silencio antes de que Santiago se aclarara la garganta. Nosotros vimos una copia del testamento. Isabela la encontró entre los papeles de Haroldo. Margarita asintió lentamente. Ya veo, en ese documento que encontraron, parecía ser oficial, estar debidamente notariado y firmado por testigos. Por supuesto que era oficial, dijo Isabela, con su voz adquiriendo un tono defensivo. Era claramente el testamento de Haroldo. Obviamente decidió que Ricardo no era capaz de manejar una herencia tan grande de manera responsable. Ajá, dijo Margarita, haciendo una anotación en la libreta legal frente a ella. ¿Y se sintieron seguros de proceder basándose en ese documento que encontraron? Podía ver hacia dónde iba esto, y tuve que admirar el enfoque de Margarita. No los estaba acusando directamente de nada. Simplemente les estaba permitiendo explicar, con sus propias palabras, cómo habían llegado a creer que conocían el contenido del testamento de mi padre antes de la lectura oficial. Solo queríamos estar preparados, intervino Elena. Estos asuntos pueden ser tan complicados. Pensamos que sería útil entender la situación con anticipación. Margarita asintió de nuevo, luego abrió una de las carpetas frente a ella. Bueno, permítanme aclarar cualquier confusión leyendo el testamento real, el que fue debidamente otorgado y registrado en esta oficina hace 3 meses. La mano de Isabela buscó la mía otra vez, apretándola con fuerza. Podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo mientras Margarita comenzaba a leer. Yo, Haroldo Colmenares, estando en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, declaro por la presente que este es mi último testamento. Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos mis bienes inmuebles, activos financieros y efectos personales, a mi hijo, Ricardo Colmenares. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el suave zumbido del aire acondicionado, el sonido distante del tráfico en la calle de abajo, la respiración acelerada de la mujer sentada a mi lado, que acababa de ver cómo $12.400.000 se esfumaban de sus manos. Eso es imposible, susurró Isabela. Margarita continuó leyendo. Además, quiero declarar claramente que mi hijo Ricardo siempre ha sido un hombre capaz, inteligente y digno de confianza. Cualquier sugerencia en sentido contrario es falsa y maliciosa. Tengo plena confianza en su capacidad para administrar esta herencia de manera responsable. Elena emitió un pequeño sonido de ahogo. Santiago miraba la mesa como si las vetas de la madera contuvieran los secretos del universo. Marcos se había puesto completamente pálido, dándose cuenta, al parecer, de que su cómodo futuro acababa de evaporarse. But fue la reacción de Isabela la que más me fascinó. No parecía devastada ni conmocionada. Se veía furiosa. Su máscara, tan cuidadosamente construida,
de nuera afligida se estaba deslizando, revelando algo frío y calculador debajo. Tiene que haber un error, dijo, con voz más firme ahora, más agresiva. El documento que encontramos tenía una fecha más reciente que este. Haroldo debe haber cambiado de opinión. Margarita cerró la carpeta y clavó una mirada fija en Isabel. Señora Colmenares, el documento al que se refiere era un señuelo, un testamento falso creado específicamente para probar si alguien intentaría utilizar documentación fraudulenta para reclamar los bienes de Haroldo. Las palabras golpearon la sala como un impacto físico. Isabela de verdad retrocedió, sueltando mi mano como si yo de repente me hubiera vuelto radiactivo. ¿Está diciendo que mi padre sabía que alguien podría intentar robar su testamento? Pregunté, inyectando la cantidad justa de confusión en mi voz. Estoy diciendo que su padre era un hombre muy cuidadoso que tomó medidas para proteger su patrimonio de un posible fraude. Los ojos de Margarita nunca se apartaron del rostro de Isabela. La pregunta ahora es cómo llegó ese documento falso a su posesión, señora Colmenares. La boca de Isabela se abrió y cerró varias veces antes de que lograra hablar. Yo lo encontré entre los papeles de Haroldo. Asumí que era legítimo. ¿Lo encontró? Repitió Margarita. ¿Puedo preguntar en qué lugar específicamente? En su escritorio, en el estudio. Margarita hizo otra anotación. Interesante, porque según mis registros, las únicas copias de ese testamento señuelo estaban guardadas en esta oficina y en una caja de seguridad a la que solo Haroldo y yo teníamos acceso. Nunca se llevó a su casa. La trampa se estaba cerrando y pude ver que Isabela empezaba a entrar en pánico. Su historia, tan cuidadosamente planeada, se estaba desmoronando y comenzaba a darse cuenta de lo completamente que mi padre la había superado. Debe de haber alguna explicación, dijo Elena con desesperación. Tal vez Haroldo le dio una copia a Isabela para que la revisara, para prepararla para la responsabilidad. Eso es ciertamente posible, admitió Margarita. Por supuesto, eso significaría que Haroldo le estaba entregando deliberadamente un documento falso mientras planeaba dejarle todo a Ricardo de todos modos. Eso parece poco probable. Santiago estaba sudando ahora, y su costoso traje de repente lucía arrugado. Miren, obviamente ha habido algún tipo de malentendido. Lo importante es que Ricardo reciba lo que por derecho es suyo. Nosotros nunca quisimos nada que no nos perteneciera. Aquella era una mentira tan descarada que resultaba casi graciosa. Llevaban meses gastándose mi herencia en sus cabezas, planeando sus nuevas vidas como personas ricas. Santiago probablemente ya había elegido el auto de lujo que iba a comprar con su parte, pero Margarita no había terminado. De hecho, hay una cosa más. Haroldo dejó instrucciones específicas para que se realizara una segunda lectura únicamente si alguien intentaba utilizar el testamento falso. Abrió otra carpeta, esta mucho más gruesa que la primera. Quería que yo leyera esta declaración adicional en presencia de cualquiera que hubiera afirmado tener conocimiento de sus planes de herencia antes de la lectura oficial. Isabela se aferraba a los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Qué clase de declaración? Margarita se agarró la garganta y comenzó a leer con una voz que cargaba con el peso de un juicio del más allá. Si esta segunda lectura se está llevando a cabo, significa que alguien cercano a Ricardo intentó defraudarlo para arrebatarle su herencia legítima. A esas personas quiero decirles esto. Sabía de sus planes mucho antes de que los pusieran en marcha. Sabía del romance. Sabía de las evaluaciones psiquiátricas forjadas. Sabía del dinero robado de las cuentas conjuntas y sabía de su intención de hacer declarar a mi hijo incompetente para poder controlar su herencia mediante una tutela. El color desapareció por completo del rostro de Isabela. A su lado, Elena emitió un pequeño gemido. Además, continuó Margarita, tengo evidencia documentada de todas estas actividades, la cual he dejado bajo el cuidado de Ricardo, junto con instrucciones sobre cómo proceder legalmente si decide hacerlo. La sala quedó tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían planeado, todo lo que habían celebrado apenas 24 horas antes. No solo se había esfumado, sino que se había convertido en una potencial responsabilidad penal. Margarita cerró la carpeta y miró alrededor de la mesa. Con esto concluye la lectura del testamento de Haroldo Colmenares. Ricardo, si desea quedarse unos minutos, podemos discutir los aspectos prácticos de la administración de su herencia. Para todos los demás,
Hizo una pausa significativa. Creo que tienen algunos asuntos personales que resolver. Isabela se puso de pie tan abruptamente que su silla rechinó contra el suelo. Entra. Su rostro era una máscara de rabia apenas contenida. Todo rastro de preocupación afectuosa había desaparecido por fin. Esto no ha terminado, dijo, con voz baja y peligrosa. La miré de verdad, y por primera vez en nuestros 27 años de matrimonio, la vi con claridad. No a la mujer de la que me había enamorado, no a la esposa a la que tanto me había esforzado por complacer, sino a la extraña que siempre había sido en el fondo. Sí, dije en voz baja. Sí terminó. Mientras salían de la sala de conferencias en un silencio atónito, me di cuenta de que lo más sorprendente no era que yo hubiera ganado. era que no sentía nada más que alivio. La guerra había terminado antes de que ellos se dieran cuenta de que había comenzado. El silencio que siguió a la salida de Isabela y su familia de la oficina de Margarita Chen fue profundo, pero no era pacífico. Era esa clase de silencio que precede a la tormenta, cargado de amenazas implícitas y furia apenas contenida. A través de los ventanales que iban del piso al techo en la sala de conferencias, los vi agruparse en el estacionamiento de abajo. Sus gestos exaltados y sus expresiones acaloradas me decían todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Margarita cerró sus carpetas con la precisión satisfecha de quien acaba de ejecutar una maniobra legal perfectamente planificada. ¿Cómo se siente, Ricardo? Aliviado, dije, y lo decía en serio, pero también preocupado por lo que harán después. Isabela no maneja bien la derrota y ha tenido 27 años para estudiar mis debilidades. Margarita asintió pensativa. Su padre anticipó eso. Hay más cosas que debemos discutir. Medidas de seguridad que él implementó y pruebas que recopiló que usted necesitará comprender. Abrió una carpeta diferente, esta con fotografías y documentos que yo no había visto antes. Fue muy minucioso al documentar las actividades de ellos. Las fotografías tenían marcas de fecha y hora, y estaban tomadas de manera profesional. Claramente eran el trabajo del investigador privado que mi padre había contratado. Mostraban a Isabela y a Marcos juntos en situaciones comprometedoras que se remontaban a 4 años atrás. Pero también mostraban algo más. Reuniones con abogados, visitas a profesionales médicos y transacciones financieras que pintaban un panorama de conspiración que iba mucho más allá del simple adulterio. Su padre descubrió que Isabela había consultado a 3 abogados diferentes para hacerlo declarar mentalmente incompetente. Explicó Margarita, señalando fotos de vigilancia de Isabela entrando a varias oficinas legales. Estaba buscando a alguien que aceptara el caso basándose en las evaluaciones psiquiátricas fabricadas. Estudié las imágenes, sintiendo una fría furia crecer en mi pecho. Esto no se trataba solo de robar mi herencia. Se trataba de destruir mi libertad, mi autonomía, posiblemente todo mi futuro. Si su plan hubiera tenido éxito, yo habría pasado el resto de mi vida bajo una tutela, medicado y controlado, mientras ellos vivían a expensas de mi dinero. También está esto, dijo Margarita, deslizando un estado de cuenta bancario sobre la mesa. Su padre hizo que vigilaran las actividades financieras de Isabela. Los $15,000 que retiró de sus cuentas conjuntas fueron solo el comienzo. También abrió tarjetas de crédito a su nombre y acumuló deudas de casi $30,000. $30,000 en deudas de las que yo no sabía absolutamente nada. Tarjetas de crédito utilizadas para financiar su vida secreta con Marcos mientras trabajaba sistemáticamente para hacerme declarar incapaz de manejar mis propios asuntos. ¿Cuál es nuestra posición legal? Pregunté. Sólida, muy sólida. Tenemos pruebas de fraude, robo de identidad, conspiración y, potencialmente, abuso de adultos. Si podemos demostrar que estuvo manipulando los medicamentos de su padre durante su última enfermedad. La voz de Margarita era cortante y profesional, pero podía percibir la satisfacción subyacente. La pregunta es qué tan agresivamente quiere perseguir esto. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Isabela, tenemos que hablar. Ven a casa de inmediato. Le mostré el mensaje a Margarita, quien lo leyó levantando las cejas. Vaya, eso fue rápido. Se han reagrupado y decidido su estrategia, que probablemente sea alguna combinación de amenazas, manipulación emocional y negociación desesperada. Esperan rescatar algo de este desastre. Tal vez convencerlo de que les entregue una parte de la herencia a cambio de un divorcio pacífico.
Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Marcos. Tu esposa está muy alterada. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La audacia del amante de Isabela, enviándome mensajes de texto aconsejándome sobre cómo manejar mi matrimonio, habría sido ridícula si no fuera tan indignante. Le mostré este mensaje a Margarita también. Creo, dijo ella lentamente, que es hora de que entiendan lo precaria que es realmente su posición legal. El viaje a casa duró 20 minutos, lo que me dio tiempo para prepararme mentalmente para cualquier confrontación que me esperara. Había vivido con Isabela el tiempo suficiente para conocer sus patrones. Cuando se veía acorralada, se volvía fríamente manipuladora o explosivamente colérica, dependiendo de qué enfoque pensara que sería más eficaz. Dada la magnitud de su fracaso de hoy, sospechaba que estaba a punto de presenciar su ira. Estaba equivocado. Lo que encontré fue algo mucho más peligroso. Una desesperación calculada. Isabela estaba esperando en la sala, pero no estaba sola. Elena y Santiago la flanqueaban en el sofá como refuerzos, mientras Marcos permanecía de pie, detrás de ellos con los brazos cruzados. Se habían acomodado como si estuvieran en una reunión de negocios, lo cual, supongo, esto era una negociación por su supervivencia financiera. Ricardo, comenzó Isabela, con la voz cuidadosamente modulada para sonar razonable y preocupada. Tenemos que discutir lo que pasó hoy de manera racional. Sé que estás molesto, y tienes todo el derecho de estarlo, pero podemos solucionar esto. Me quedé de pie mirándolos a los cuatro, acomodados en su cuidadosa formación. ¿Solucionar qué exactamente? Este malentendido sobre el testamento de tu padre, intervino Elena con suavidad. Obviamente hubo fallas de comunicación, pero lo importante es que todos aquí somos familia. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Familia. La mujer cuya hija me había estado traicionando sistemáticamente durante 4 años nos llamaba familia. ¿Qué tipo de solución tienen en mente?, pregunté. Santiago se inclinó hacia adelante, con una expresión de seriedad que solía preceder a sus propuestas más manipuladoras. Mira, Ricardo, sabemos que estás dolido y enojado, pero Isabela ha sido una esposa devota durante 27 años. Merece cierta seguridad, algún reconocimiento a sus contribuciones a tu matrimonio y al cuidado de tu padre durante sus últimos años. Esposa devota, contribuciones a su cuidado. Realmente estaban intentando reescribir la historia mientras las pruebas de la traición de Isabela aún estaban frescas en la mente de todos. ¿Y Marcos?, pregunté en voz baja. ¿Qué merece él? La pregunta cayó como una bomba en la conversación tan cuidadosamente orquestada. La compostura de Isabela se resquebrajó un poco, mientras Marcos se removía incómodo detrás del sofá. Marcos ha sido un buen amigo de la familia durante un momento difícil, dijo Isabela con cautela. No veo qué tiene que ver él con nuestra discusión. ¿No lo ves? Saqué mi teléfono y busqué en la galería, encontrando una de las fotografías que Margarita me había mostrado. Isabela y Marcos besándose afuera de la habitación de un hotel hace 6 meses. Lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. El investigador privado de mi padre fue muy minucioso. El silencio que siguió fue diferente al asombro mudo en la oficina de Margarita. Este era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían caído en una trampa que ni siquiera sabían que existía. Marcos fue el primero en hablar. Ricardo, creo que ha habido un malentendido. El único malentendido, interrumpí, fue pensar que todos ustedes eran lo suficientemente inteligentes como para salirse con la suya. Me guardé el teléfono en el bolsillo y miré directamente a Isabela. 4 años. Mi padre documentó 4 años de tu romance, tu robo financiero y tus planes para hacerme declarar mentalmente incompetente. La máscara de Isabela finalmente se cayó por completo. La esposa preocupada y razonable desapareció, reemplazada por algo frío y depredador. Bien, ¿y qué? ¿Nunca te ibas a divorciar de mí? ¿Nunca ibas a defenderte? ¿Ibas a seguir dejando que pasara por encima de ti para siempre? Ahí estaba. La verdad que había estado ocultando detrás de 27 años de místico. De matrimonio. No era que hubiera dejado de amarme. No era que hubiera cometido un error, sino que me había visto como alguien débil y se había aprovechado de esa debilidad. Tienes razón, ¿sabes?, añadió Elena, con su voz adquiriendo un tono desagradable. Has sido patético durante años. Isabela merece algo mejor que un hombre que ni siquiera es capaz de luchar por su propio matrimonio. Santiago asintió de acuerdo. No puedes simplemente dejarla en la calle, Ricardo.
Te dio los mejores años de su vida, los mejores años de su vida. Mientras me robaba, me engañaba y planeaba recluirme en un centro psiquiátrico. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, una determinación fría e implacable que me sorprendió por su fuerza. Tienen razón, dije en voz baja. Debí haber luchado por mi matrimonio. Debí haberme defendido hace años. Los miré a cada uno de ellos por turno. Pero no es demasiado tarde para empezar. Isabela se inclinó hacia adelante, presintiendo debilidad en mi confesión. Ricardo, cariño, si estás dispuesto a cooperar con nosotros, podemos arreglar esto. Un acuerdo justo, un divorcio discreto. Cada quien sigue con su vida. No tienes por qué ser vengativo. Vengativo, repetí. Es una interesante elección de palabras. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué un número que había memorizado durante el viaje de regreso a casa. Margarita, habla Ricardo. Sí, he tomado una decisión. Presenta todo. Los cargos por fraude, el robo de identidad, la conspiración, todo. Hice una pausa, viendo cómo el color desaparecía de aquellos 4 rostros. Y ponte en contacto con la fiscalía por el tema del abuso a adultos mayores. Isabela estaba medicando a mi padre sin su conocimiento. Quiero que eso también se investigue. Isabela se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el teléfono. No puedes hacer esto, Ricardo. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Me hice hacia atrás, esquivando fácilmente su manotazo. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo era el que tenía todo el poder, y ella era la que suplicaba. Lo he pensado, dije. He pensado en 27 años de matrimonio con alguien que me veía como a una presa para estafar. He pensado en 4 años de dormir al lado de alguien que planeaba hacerme declarar enfermo mental para poder robar mi herencia. Y he pensado en lo que mi padre querría que hiciera con las pruebas que pasó 3 años reuniendo. Marcos dio un paso al frente, con su físico atlético pareciendo de repente menos imponente y más desesperado. Mira, amigo, esto ya ha ido demasiado lejos. Isabela cometió algunos errores. Pero estás hablando de destruir la vida de la gente. No, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Estoy hablando de consecuencias, algo que todos ustedes han logrado evitar durante demasiado tiempo. Elena estaba llorando ahora con su maquillaje perfectamente aplicado corriéndose por sus mejillas. Ricardo, por favor. Santiago tiene hijos en los que pensar. Este escándalo arruinará su carrera. Destruirá a su familia. Entonces debieron haber pensado en eso antes de decidir destruir la mía. Isabela hizo un último intento desesperado, con la voz quebrada por lo que sonaba emoción genuina. Ricardo, sé que te lastimé, sé que tomé decisiones terribles, pero en algún lugar debajo de toda esta rabia, todavía me amas. ¿No estarías así de alterado si no fuera así? La miré de verdad, intentando encontrar algún rastro de la mujer de la que me había enamorado hacía 27 años. Pero esa mujer había sido una ilusión, una actuación diseñada para enganchar a una víctima y mantenerla sumisa mientras ella destruía lentamente su vida. No, Isabela, dije en voz baja, no te amo, no te he amado desde hace mucho tiempo, solo que no me había dado cuenta hasta hoy. La verdad de esas palabras me golpeó al pronunciarlas. El dolor que había estado sintiendo no era por un corazón roto, era alivio. Alivio de ver finalmente con claridad, alivio de no tener que seguir fingiendo que nuestro matrimonio significaba algo que en realidad nunca significó. Sonó mi teléfono. La voz de Margarita era práctica y eficiente. Ricardo, ya presenté la documentación inicial. Sí, dije, mirando a las 4 personas que habían planeado robar mi futuro. Estoy más que listo. Al colgar, Isabela se dejó caer de espaldas en el sofá, con el rostro oculto entre las manos. Los demás se quedaron sentados en un silencio atónito, comprendiendo finalmente que sus planes tan minuciosamente elaborados no solo habían fracasado, se habían convertido en pruebas de un caso penal que los perseguiría por el resto de sus vidas. Yo sentí algo que no había experimentado en años, libertad, no solo de su manipulación, sino del peso de intentar salvar un matrimonio que había estado construido sobre mentiras desde el principio. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, por primera vez en décadas, iba a dormir en paz. El juego había terminado y la justicia finalmente estaba comenzando. 6 meses después, me senté en el porche que rodeaba la casa de campo de mi padre, mi casa de campo ahora, contemplando el atardecer sobre el lago que él tanto amaba.
La casa era todo lo que él había descrito en sus cartas, rústica pero cómoda, lo suficientemente aislada para tener verdadera privacidad, pero lo bastante cerca del pueblo para mayor comodidad. Más importante aún, estaba completamente libre de los recuerdos que habían envenenado mi vida en la ciudad. Los procedimientos legales concluyeron hace 3 semanas. Después, Isabela se declaró culpable de fraude y robo de identidad a cambio de una sentencia reducida. 18 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de servicio comunitario. Marcos desapareció poco después de que se presentaran los cargos, decidiendo, al parecer, que la lealtad a Isabela no valía la pena el riesgo de perder su propia libertad. Elena enfrentaba la ruina financiera por los honorarios legales, mientras que Santiago había perdido su empleo cuando el escándalo se hizo público. But la verdadera victoria no fue su castigo. Fue la paz que encontré en su ausencia. Descubrí cosas sobre la vida de mi padre que él nunca había compartido conmigo. La casa de campo era solo una de varias propiedades que había adquirido discretamente a lo largo de los años. Bueno, también había una cabaña en Montana, un pequeño departamento en París y una cabaña frente al mar en Maine. Había estado planeando un tipo de jubilación muy diferente a la modesta que aparentaba prever. Más sorprendente aún, encontré diarios que se remontaban a 20 años atrás, donde documentaba su creciente preocupación por Isabel. Nunca le había agradado, nunca había confiado en su aparente transformación de la joven ambiciosa, con la que me casé a la esposa comprensiva que pretendía ser. Pero también había entendido que yo necesitaba descubrir su verdadera naturaleza por mí mismo, a mi propio tiempo. Lo más difícil de ser padre, había escrito en una entrada de hace 2 años, es ver a tu hijo cometer errores, sabiendo que evitarlos le robaría la fuerza que se obtiene al superarlos. Ricardo es más fuerte de lo que cree, pero nunca descubrirá esa fuerza mientras yo siga librando sus batallas por él. Por él, había tenido razón. El hombre que había aceptado sumisamente la traición de Isabela durante 4 años nunca habría sobrevivido a lo que siguió. Pero el hombre que había emergido de esa destrucción era alguien a quien finalmente estaba aprendiendo a respetar. La ganancia financiera inesperada me había cambiado la vida, pero no en la forma en que la gente podría esperar. Tener $12.400.000 no me hacía sentir rico, me hacía sentir libre. Libre de elegir dónde vivir basándome en lo que me traía paz en lugar de lo que podía pagar. Libre de perseguir intereses que había abandonado durante mi matrimonio, porque Isabela los había considerado inmaduros o poco prácticos. Libre de descubrir quién era yo cuando no estaba intentando ganarme constantemente la aprobación de otra persona. ¿Buscas una? Había empezado a escribir de nuevo, algo que no hacía desde la universidad. Nada ambicioso, solo observaciones sobre la vida en el lago, recuerdos de mi padre, reflexiones sobre el extraño proceso de reconstruir una vida desde cero a los 57 años. No planeaba publicar nada, pero el acto de escribir se sentía como recuperar una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. Sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que había bloqueado hacía meses, pero que aún aparecía ocasionalmente cuando Isabela usaba diferentes teléfonos para intentar comunicarse conmigo. Había dejado de responder esas llamadas, pero algo me hizo contestar esta vez. Ricardo. La voz de Isabela era apagada, despojada de la confianza que alguna vez la había definido. Por favor, no cuelgues. No colgué, pero tampoco hablé. Después de un momento, ella continuó. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que eché a perder. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. Tenía a un buen hombre que me amaba y traté eso como si no valiera nada. Tenía una vida estable, un futuro, y lo aposté todo por alguien que desapareció en el momento en que las cosas se complicaron. Su voz se quebró ligeramente. Destruí 27 años de matrimonio por un hombre que ni siquiera me visita en prisión. Hubo silencio en la línea. Podía escuchar su respiración, casi podía sentirla esperando que yo le ofreciera consuelo, perdón, alguna señal de que nuestra historia compartida significaba algo a pesar de todo lo que había sucedido. Isabela, dije finalmente, espero que encuentres paz, espero que aprendas a ser la persona que fingías ser todos esos años, pero yo no seré parte de ese camino. Lo entiendo. Su voz era apenas un susurro. Yo solo necesitaba que supieras que tú no fuiste el fracaso en nuestro matrimonio.
Fui yo. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad creciente, pensando en el perdón, la sanación y los extraños caminos que nos conducen a las vidas que estamos destinados a vivir. Ya no odiaba a Isabela. Ese sentimiento se había desvanecido hacía meses, reemplazado por algo más cercano a la lástima. Pasaría años reconstruyendo su vida a partir de las ruinas de sus decisiones, y eso era justicia suficiente. Pero lo más importante era que ya no necesitaba que ella reconociera mi valor para sentirme pleno. La validación que me había pasado décadas buscando en alguien que era incapaz de darla se había vuelto irrelevante. Un golpe en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. No esperaba a nadie. La casa estaba aislada deliberadamente, y yo había sido muy cuidadoso al compartir mi nueva dirección. A través de la ventana pude ver a una mujer parada en el porche, con su cabello plateado captando los últimos rayos del sol. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Sarah Peterson, la bibliotecaria del pueblo. Habíamos tenido varias conversaciones agradables durante los últimos meses, cuando yo iba a buscar libros sobre la ecología del lago y la historia local. Tenía unos 60 años, con ojos amables y la presencia reconfortante de alguien que había encontrado la verdadera plenitud en una vida sencilla. Espero no interrumpir, dijo, sosteniendo un recipiente tapado. Preparé demasiada sopa para una sola persona, y recordé que habías mencionado que todavía estabas aprendiendo a cocinar para ti mismo. Fue un gesto tan simple, ofrecido sin expectativas ni segundas intenciones, que me tomó un momento responder. ¿Cuándo había sido la última vez que experimentaba amabilidad que no viniera con condiciones? Es muy considerado de tu parte, dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Estaba a punto de comer algo que probablemente no pueda competir con una sopa casera. Sarah sonrió, y por primera vez en meses, sentí que algo se movía en mi pecho que no era dolor, ira ni alivio. Era posibilidad. Hablamos durante 2 horas con sopa y vino sobre libros, viajes y la peculiar satisfacción de ver cambiar las estaciones desde la misma ventana todos los días. Me contó sobre su difunto esposo, un maestro que había fallecido hacía 5 años, y sobre la vida tranquila que había construido alrededor de la biblioteca, su jardín y un pequeño círculo de amigos que valoraban la sustancia por encima de la apariencia. Cuando se fue, no insinuó futuros encuentros ni hizo planes elaborados. Simplemente dijo, «Gracias por una noche encantadora», y salió a la noche con la confianza natural de alguien que conocía su propio valor. Lavé los platos lentamente, pensando en la diferencia entre la soledad y estar solo. Durante la mayor parte de mi matrimonio, me había sentido desesperadamente solo, sin estar nunca solo. Ahora, a menudo estaba solo, pero rara vez me sentía solo, y cuando lo estaba, era el tipo de soledad que proviene de extrañar algo bueno, en lugar de la necesidad de escapar de algo tóxico. Más tarde, sentado junto a la chimenea, con un libro que leía puramente por placer, pensé en el último regalo de mi padre. No era solo el dinero, las propiedades o incluso las pruebas que me habían liberado de la manipulación de Isabela. Era el ejemplo que había dejado, la fuerza silenciosa de un hombre que había planeado meticulosamente, actuado con decisión y confiado en que su hijo se convertiría en la persona que estaba destinada a ser. A los 57 años, finalmente estaba descubriendo lo que se sentía vivir sin miedo. Miedo a decepcionar a alguien, miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente. La herencia me había dado seguridad financiera. Pero el verdadero tesoro era saber que podía sobrevivir a cualquier cosa. Traición, humillación, pérdida y salir más fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, pero esta vez no era de Isabela. Era de Sarah. Gracias por lo de hoy. Si te interesa el club de lectura que mencioné, nos reunimos los jueves por la noche en la biblioteca. Miré a mi alrededor en la casa tranquila, observando la vida que estaba construyendo desde cero, y me di cuenta de que por primera vez en décadas me entusiasmaba el futuro. No porque me hubiera vengado de las personas que me habían hecho daño, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para elegir la paz sobre el caos, la autenticidad sobre la apariencia y la conexión real sobre el apego desesperado. El hombre de 27 años, que se había casado con Isabela Colmenares, había estado buscando a alguien que lo completara. El hombre de 57 años sentado junto a esta chimenea había aprendido a estar completo por sí mismo.
lo que significaba que finalmente estaba listo para compartir su vida con alguien que pudiera apreciar lo que ofrecía. Escribí de vuelta. Me gustaría mucho. Afuera, el lago chapoteaba suavemente contra la orilla, y un búho ululaba desde algún lugar en la oscuridad. Adentro, el fuego crujía suavemente. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente en casa. La herencia que mi padre me había dejado no era solo dinero, era libertad. Libertad de las personas que me veían como alguien débil. Libertad de las relaciones construidas sobre el y libertad para descubrir cómo era la felicidad genuina para un hombre que se había pasado la mayor parte de su vida conformándose con menos de lo que merecía. Mientras subía a acostarme, alcancé a ver mi reflejo en el espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada era más viejo, curtido por la traición y la pérdida. Pero había algo en los ojos que no estaba allí hace 6 meses. Fuerza. Paz. La tranquila confianza de un hombre que había aprendido a confiar en su propio juicio. Mañana me uniría a un club de lectura, no porque me sintiera solo, sino porque estaba listo para la plenitud que había encontrado. Continuaría explorando esta nueva vida, continuaría sorprendiéndome por las posibilidades que se abren cuando dejas de intentar reparar lo que está irreparablemente roto y comienzas a construir algo nuevo. Mi padre había tenido razón en tantas cosas, pero especialmente en esto. A veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien es el espacio para salvarse a sí mismo. Isabela y su familia todavía estaban tratando de rescatar algo de sus viejas mentiras. Pero yo había avanzado hacia una verdad que era completamente mía. Por primera vez en 67 años, esa verdad era más que suficiente.